Sagitario avanza hacia 2026 como una fuerza en expansión, un signo que no conoce límites cuando el fuego interior se alinea con el destino cósmico. Regido por Júpiter, el gran benefactor, Sagitario no solo simboliza la búsqueda de sentido, sino la conquista de horizontes que otros ni siquiera se atreven a imaginar. En 2026, esa naturaleza se magnifica, los astros configuran un escenario donde la visión, la fe y el coraje sagitariano se convierten en armas legendarias. Desde tiempos antiguos, Sagitario ha sido representado como el arquero, mitad humano y mitad bestia sagrada, uniendo instinto y conciencia superior. Esa dualidad alcanza su punto más alto en 2026, cuando la energía del signo deja de ser solo impulso y se transforma en dirección clara. No se trata de moverse por moverse, sino de avanzar con una certeza profunda, casi profética. Cada flecha lanzada por Sagitario este año lleva la impronta de la verdad, y rara vez falla su objetivo. El fuego mutable que gobierna a Sagitario adquiere una cualidad casi alquímica. No quema sin sentido, sino que purifica, despierta y eleva. En 2026, este fuego se combina con tránsitos que favorecen la expansión de conciencia, la ruptura de límites mentales y la caída de viejas estructuras internas. Sagitario se convierte así en un signo que no solo avanza, sino que libera, tanto a sí mismo como al entorno que toca. Donde otros ven muros, Sagitario ve portales. Júpiter, su regente, actúa como un sol secundario que amplifica todo lo que Sagitario representa. La confianza se vuelve magnética, la palabra se vuelve inspiradora y la presencia se siente como una promesa de algo más grande. En 2026, Sagitario encarna el arquetipo del líder visionario, no desde la imposición, sino desde el ejemplo. La fe en el futuro se convierte en una fuerza tangible, capaz de mover voluntades y cambiar rumbos colectivos. La mente sagitariana, siempre orientada al conocimiento superior, alcanza una claridad excepcional. Filosofía, espiritualidad, viajes, estudios y experiencias transformadoras dejan de ser simples intereses para convertirse en pilares de poder. El aprendizaje ya no es acumulación, sino integración. Cada verdad comprendida se transforma en sabiduría vivida, y esa sabiduría irradia. Sagitario en 2026 no predica, encarna. Hay en este periodo una épica silenciosa. No siempre se manifiesta en grandes gestas visibles, sino en decisiones internas que cambian el curso del destino. Sagitario aprende a confiar aún más en su intuición, esa brújula interna que rara vez se equivoca. Cuando el mundo parece incierto, el signo encuentra estabilidad en el movimiento consciente, en la certeza de que el camino se revela al andar. La energía de 2026 también despierta el lado más noble del signo, la justicia, la honestidad radical, la necesidad de vivir alineado con la verdad propia. Las máscaras caen con facilidad, y lo falso pierde atractivo. Sagitario se vuelve incorruptible en su esencia, porque entiende que su mayor poder no está en dominar, sino en ser auténtico. Esa autenticidad se convierte en una llama que otros reconocen y siguen. En el plano espiritual, Sagitario actúa como un puente entre lo humano y lo trascendente. Hay una sensación de misión, de llamado interior que no puede ser ignorado. No es una carga, sino un privilegio. El signo siente que ha nacido para explorar, para enseñar, para abrir caminos donde antes solo había dudas. En 2026, esa misión se siente más clara que nunca, como si el universo mismo ajustara el arco y guiara la flecha. La resiliencia sagitariana se fortalece. Las caídas no detienen, solo redirigen. Cada obstáculo se transforma en aprendizaje y cada pérdida en expansión interna. El optimismo, lejos de ser ingenuo, se vuelve estratégico, una forma de resistencia frente a la adversidad. Sagitario entiende que creer es crear, y esa comprensión redefine su relación con el tiempo y el destino. En el imaginario astrológico de 2026, Sagitario se alza como el signo que recuerda al mundo que la libertad es un estado interno antes que una condición externa. Su poder no reside en la fuerza bruta, sino en la visión amplia, en la capacidad de ver más allá del miedo y de lo inmediato. Es el signo que apunta al futuro con una sonrisa confiada, sabiendo que cada paso, incluso el incierto, forma parte de una gran travesía. Así, Sagitario se consolida como el signo más poderoso no por dominar el cielo, sino por danzar con él. En 2026, su energía se convierte en un relato épico escrito con fuego, fe y movimiento, un relato donde la expansión no tiene fin y el espíritu siempre encuentra un nuevo horizonte que conquistar.
En la profundidad de 2026, Sagitario también manifiesta un poder menos evidente pero decisivo, la capacidad de resignificar el pasado sin quedar atrapado en él. La energía del año no empuja a olvidar, sino a comprender desde una altura mayor. Viejas historias, decisiones tomadas en otros ciclos y caminos que parecían inconclusos se integran como piezas necesarias de una arquitectura mayor. Sagitario no carga con su historia, la convierte en combustible para la expansión. Esta alquimia interna otorga una autoridad natural, una sensación de haber atravesado pruebas que ahora se transforman en dominio del propio destino. El vínculo de Sagitario con el tiempo se vuelve singular. En 2026, el signo no vive anclado en la urgencia ni en la nostalgia, sino en una percepción amplia donde pasado, presente y futuro dialogan. Esta conciencia temporal le permite anticiparse, intuir tendencias y leer señales antes de que se manifiesten de forma concreta. Hay una sabiduría estratégica que se suma al impulso natural del signo, creando una combinación poderosa entre visión y acción. El arquero no dispara por impulso ciego, sino cuando el viento interno es favorable. En el plano energético, Sagitario se convierte en un catalizador. Su sola presencia acelera procesos, despierta conciencias y empuja a otros a salir de la inercia. No siempre de manera suave, pero sí auténtica. En 2026, el signo aprende a sostener esta intensidad sin dispersarse, comprendiendo que no todo fuego necesita explotar para ser transformador. A veces basta con iluminar. Esta madurez energética marca una diferencia profunda respecto a otros ciclos, donde la prisa podía diluir el propósito. La relación de Sagitario con el riesgo también evoluciona. El atrevimiento sigue siendo una marca esencial, pero ahora se acompaña de discernimiento. En lugar de saltar al vacío sin red, el signo aprende a confiar en su capacidad de adaptación como verdadera seguridad. Esto le permite asumir desafíos mayores, no por imprudencia, sino por una fe sólida en su habilidad para reconstruirse en cualquier terreno. En 2026, Sagitario entiende que el verdadero riesgo no es avanzar, sino quedarse pequeño frente a su potencial. El lenguaje se convierte en otra fuente de poder. La palabra sagitariana, siempre directa y expansiva, adquiere un peso casi profético. Lo que se dice tiende a manifestarse, no como magia inmediata, sino como dirección clara que ordena la realidad. En este año, Sagitario aprende a honrar el verbo como herramienta creadora, comprendiendo que cada idea expresada es una flecha lanzada al campo colectivo. Esta conciencia transforma la comunicación en un acto de responsabilidad y liderazgo. También se activa con fuerza la dimensión del propósito colectivo. Sagitario deja de verse únicamente como viajero solitario y asume su rol como guía en territorios desconocidos. No guía desde la superioridad, sino desde la experiencia vivida. En 2026, el signo se reconoce como portador de sentido en un mundo que busca respuestas. Su optimismo no es evasión, sino una postura consciente frente al caos, una elección de creer en la expansión incluso cuando el entorno parece contraerse. El cuerpo, muchas veces relegado frente a la mente inquieta, se integra como aliado. Sagitario comprende que la energía vital necesita anclaje para sostener grandes visiones. Movimiento, exploración física y conexión con la naturaleza se vuelven rituales de poder. No se trata solo de avanzar espiritualmente, sino de habitar el propio fuego sin agotarlo. Esta integración cuerpo-espíritu fortalece la resistencia del signo y le permite sostener su intensidad a largo plazo. En un nivel más sutil, Sagitario se reconcilia con el misterio. Aunque siempre ha buscado respuestas, en 2026 aprende a convivir con lo desconocido sin ansiedad. Esta aceptación no debilita, sino que amplía. Al no necesitar controlar cada resultado, el signo se vuelve más receptivo a las señales del universo. El azar deja de ser caos y se revela como sincronía. Cada encuentro, cada desvío, cada demora tiene un sentido que se despliega con el tiempo. Así, el poder de Sagitario en 2026 no se limita a la expansión visible, sino que se consolida en capas profundas de conciencia, coherencia y propósito. Es un poder que no grita, pero resuena. Un poder que no impone, pero transforma. Un poder que nace del fuego, se afina con la sabiduría y se proyecta hacia horizontes que aún no tienen nombre, pero que ya responden al llamado del arquero eterno. En el trasfondo cósmico de 2026 emerge otra dimensión del poder sagitariano, la capacidad de atravesar crisis de sentido y salir de ellas con una verdad más amplia que antes. Mientras otros signos buscan estabilidad en estructuras externas, Sagitario encuentra solidez en la coherencia interna.
Este año activa una comprensión profunda de que el caos no es enemigo, sino un lenguaje del universo que anuncia expansión. La confusión se vuelve umbral, y la incertidumbre, un territorio fértil donde el espíritu afina su rumbo. La relación de Sagitario con el destino adquiere un matiz heroico. No se trata de aceptar pasivamente lo escrito, ni de rebelarse contra todo, sino de dialogar con las fuerzas mayores. En 2026, el signo aprende a leer las corrientes invisibles que sostienen los acontecimientos y a navegar con ellas. Hay una sensación de pacto silencioso con el universo, donde cada paso dado con honestidad recibe una respuesta, aunque no siempre inmediata. Esta confianza transforma la espera en gestación y la paciencia en una forma elevada de acción. En lo emocional, Sagitario accede a una profundidad poco habitual para su arquetipo. Sin perder su naturaleza expansiva, el signo se permite habitar sentimientos complejos sin huir hacia el movimiento constante. Esta valentía emocional amplifica su poder, porque ya no necesita escapar del dolor para sostener su luz. En 2026, la sensibilidad se vuelve una fortaleza estratégica. Comprender emociones propias y ajenas permite construir vínculos más auténticos y duraderos, sin perder la libertad esencial. El fuego sagitariano también se expresa como visión cultural y social. Hay una capacidad innata para captar el espíritu de la época y traducirlo en ideas que inspiran evolución. En este ciclo, Sagitario se convierte en intérprete del futuro, no desde la predicción rígida, sino desde la lectura simbólica de los movimientos colectivos. Donde hay estancamiento ideológico, el signo introduce nuevas narrativas; donde hay fanatismo, aporta perspectiva; donde hay miedo, siembra sentido. La ética se vuelve un eje central del poder. Sagitario en 2026 no negocia con lo que traiciona su verdad interna. Esta integridad genera respeto incluso en contextos adversos. No es una moral rígida, sino una fidelidad profunda a principios que nacen de la experiencia y la reflexión. Este posicionamiento claro actúa como faro en medio de confusiones colectivas, y convierte al signo en referencia natural cuando se buscan caminos justos y coherentes. También se despliega una relación distinta con la soledad. Lejos de vivirse como vacío, se transforma en espacio de recalibración espiritual. Sagitario descubre que retirarse momentáneamente del ruido no contradice su vocación expansiva, sino que la refina. En esos silencios voluntarios se reorganiza la visión, se escucha la intuición sin interferencias y se renueva el fuego interno. Esta capacidad de alternar entre presencia pública y retiro consciente fortalece la autoridad del signo. La creatividad adquiere una cualidad mítica. No se limita a lo artístico, sino que se manifiesta en la manera de vivir, decidir y proyectar el futuro. Sagitario crea caminos donde no los hay, redefine reglas obsoletas y propone formas de existencia más alineadas con la verdad interior. En 2026, esta creatividad no busca aprobación, sino coherencia, y precisamente por eso resulta profundamente inspiradora. En planos más sutiles, Sagitario se convierte en guardián del sentido. En un mundo saturado de información, el signo recuerda la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Esta distinción se vuelve una de sus mayores contribuciones. No acumula datos, destila significado. No repite discursos, revela principios. Así, su presencia ayuda a otros a reconectar con lo esencial, incluso sin proponérselo de forma consciente. La energía de 2026 también despierta un coraje sereno. No es la audacia impulsiva de otros ciclos, sino una valentía que nace de la comprensión profunda de que la vida es movimiento constante. Sagitario deja de temer a los finales porque entiende que cada cierre es una apertura disfrazada. Esta aceptación transforma la pérdida en tránsito y el cambio en aliado. De este modo, el poder sagitariano se expande más allá de lo visible. No se mide solo en logros externos, sino en la capacidad de sostener una visión elevada en medio de la complejidad. Es un poder que integra fuego y conciencia, impulso y sabiduría, expansión y raíz. En 2026, Sagitario no solo avanza, inaugura caminos internos y externos que permanecerán abiertos mucho después de que la flecha haya tocado el horizonte. En la vastedad simbólica de 2026 se despliega un matiz aún más profundo del poder sagitariano, la capacidad de sostener contradicciones sin fragmentarse. Sagitario aprende a integrar luz y sombra, certeza y duda, impulso y pausa, sin perder coherencia interna. Esta integración genera una fuerza poco visible pero inmensa, porque ya no hay lucha interna que drene energía. El arquero comprende que la totalidad del ser es su verdadero arco,
y que cada parte, incluso la más incómoda, aporta precisión al disparo. La relación con la vocación se transforma en un pacto sagrado. No se trata únicamente de hacer, sino de encarnar. En 2026, Sagitario deja de perseguir ideales abstractos y comienza a vivirlos en lo cotidiano. Cada acción se vuelve símbolo, cada lección una declaración silenciosa de principios. Esta coherencia entre visión y práctica convierte al signo en un ejemplo viviente de alineación, una presencia que inspira sin necesidad de proclamarse. El viaje, arquetipo esencial del signo, adquiere una dimensión multidimensional. Ya no es solo desplazamiento físico o exploración externa, sino travesía interior a través de estados de conciencia, creencias heredadas y viejas narrativas personales. Sagitario se atreve a cuestionar incluso las verdades que alguna vez lo definieron, entendiendo que la expansión real exige desapego de certezas caducas. En 2026, cambiar de perspectiva se vuelve un acto heroico. La energía del perdón emerge como una fuerza inesperada. No como concesión, sino como liberación. Sagitario comprende que soltar viejas cargas emocionales amplía el campo de movimiento del alma. Este perdón no borra la memoria, pero la resignifica, permitiendo que la experiencia se transforme en sabiduría disponible. Así, el signo avanza más liviano, con menos lastre y mayor velocidad espiritual. En el plano del liderazgo, Sagitario encarna una autoridad que no necesita jerarquías. Su poder se manifiesta en la capacidad de encender propósito en otros, de recordar posibilidades cuando el horizonte parece estrecho. En 2026, este liderazgo se vuelve más silencioso pero más profundo. No se impone una dirección, se abre un mapa. No se exige lealtad, se despierta convicción. La relación con el error cambia radicalmente. Sagitario deja de verlo como desviación y lo reconoce como parte del proceso exploratorio. Esta comprensión elimina el miedo al fracaso y libera una creatividad audaz, capaz de intentar caminos inéditos. En 2026, equivocarse no debilita la identidad del signo, la expande, porque cada intento amplía el territorio conocido. También se afina la percepción del ritmo universal. Sagitario aprende cuándo avanzar con fuerza y cuándo esperar sin ansiedad. Esta sincronización con los ciclos mayores evita el desgaste y multiplica la eficacia de cada movimiento. El signo ya no lucha contra el tiempo, danza con él. Esta danza convierte la paciencia en estrategia y la intuición en brújula infalible. En niveles más elevados de conciencia, Sagitario se reconoce como portador de fuego sagrado, no para consumir, sino para transmitir. Hay una vocación de encender antorchas en otros, de recordar que la esperanza no es ilusión, sino una forma de inteligencia espiritual. En 2026, este fuego se transmite a través de actos simples, palabras honestas y decisiones valientes que rompen inercias colectivas. La identidad se vuelve flexible sin perder núcleo. Sagitario comprende que evolucionar no implica traicionarse, sino revelarse en capas sucesivas. Cada versión del ser es honrada como necesaria en su momento, pero ninguna se vuelve prisión. Esta fluidez identitaria otorga una libertad profunda, una capacidad de reinventarse sin perder el hilo esencial que conecta todas las etapas. Así, el poder de Sagitario en 2026 se manifiesta como una epopeya interna y externa a la vez. No es un poder ruidoso ni efímero, sino una fuerza expansiva que deja huella en el tiempo. Una fuerza que transforma experiencias en sabiduría, movimiento en sentido y fuego en luz orientadora. Sagitario no solo avanza hacia nuevos horizontes, redefine lo que significa conquistar, demostrando que la mayor victoria es vivir en expansión consciente, fiel a la verdad profunda que arde en el centro del ser. En la corriente profunda de 2026 se activa en Sagitario una maestría poco reconocida, la capacidad de sostener esperanza incluso cuando el panorama colectivo atraviesa momentos de contracción. Esta esperanza no nace de la negación de la realidad, sino de una comprensión más amplia de los ciclos universales. Sagitario percibe que toda noche cósmica contiene en su centro una semilla de expansión futura. Esta percepción lo convierte en guardián del ánimo colectivo, en presencia que recuerda que el sentido no desaparece, solo se repliega para renacer con más fuerza. La relación con el poder personal se redefine. Sagitario deja de medir su fuerza por la intensidad de sus acciones y comienza a reconocerla en la coherencia sostenida a lo largo del tiempo. En 2026, la constancia se vuelve una virtud épica. Mantener la visión cuando el entusiasmo inicial se diluye se convierte en una hazaña silenciosa.
Esta capacidad de perseverar sin perder el fuego interno otorga al signo una autoridad que no depende del aplauso ni del reconocimiento inmediato. En el plano simbólico, Sagitario encarna al viajero que regresa con sabiduría. Ya no se trata solo de partir hacia lo desconocido, sino de traer de vuelta enseñanzas que puedan ser integradas en la vida cotidiana. El conocimiento deja de ser abstracto y se vuelve aplicable, encarnado, útil para la transformación real. En 2026, esta integración convierte al signo en puente entre lo ideal y lo posible, entre lo visionario y lo concreto. La relación con el silencio se profundiza. Sagitario descubre que no toda verdad necesita ser proclamada para existir. Hay una sabiduría que se fortalece en la quietud, en la observación atenta de los ritmos invisibles. Este silencio no apaga el fuego, lo concentra. En ese recogimiento consciente, la intuición se afina y la claridad emerge sin esfuerzo. El arquero aprende que a veces la flecha más certera es la que aún no ha sido disparada. La noción de éxito también se transforma. En lugar de metas externas impuestas por el entorno, Sagitario en 2026 mide su avance por el grado de expansión interna alcanzado. El éxito se vuelve sinónimo de autenticidad, de vivir sin fragmentarse entre lo que se piensa, se siente y se hace. Esta redefinición libera al signo de comparaciones estériles y le permite avanzar con una alegría más estable, menos dependiente de resultados inmediatos. En el terreno de la confianza, Sagitario desarrolla una fe madura. No es la fe impulsiva de otros tiempos, sino una confianza que ha atravesado pruebas y ha sobrevivido a decepciones. Esta fe no promete caminos fáciles, pero sí sentido en cada tramo. En 2026, esta confianza se convierte en columna vertebral del signo, permitiéndole sostener decisiones importantes sin necesidad de validación externa. La relación con los finales adquiere una dignidad especial. Sagitario comprende que cerrar ciclos no es fracasar, sino honrar el movimiento natural de la vida. Hay una nobleza en saber soltar a tiempo, en reconocer cuando una etapa ha cumplido su propósito. Esta capacidad de cierre consciente evita estancamientos y libera energía para nuevas expansiones. En 2026, cada final se vive como un rito de paso hacia una versión más amplia del ser. En niveles más sutiles, Sagitario actúa como transmisor de sentido ancestral. Sin proponérselo, canaliza memorias colectivas de exploradores, filósofos y buscadores de verdad que han marcado la historia humana. Esta resonancia arquetípica le otorga una profundidad que trasciende la experiencia individual. El signo se convierte en eco de una búsqueda eterna, comprender el lugar del espíritu en el vasto orden del cosmos. La alegría sagitariana también se refina. Ya no es solo entusiasmo espontáneo, sino una alegría consciente que coexiste con la gravedad cuando es necesario. Esta alegría profunda no ignora el dolor, pero se niega a ser definida por él. En 2026, esta cualidad se vuelve medicina para entornos densos, recordando que la luz no siempre elimina la sombra, pero sí permite atravesarla. Así, Sagitario continúa desplegando un poder que no se agota en la acción visible. Es un poder que se construye en capas, en elecciones reiteradas, en fidelidad a una visión que se expande con el tiempo. En 2026, el signo no solo representa el movimiento hacia adelante, sino la capacidad de avanzar con sentido, con conciencia y con una confianza serena en que cada horizonte alcanzado es solo el inicio de uno aún más vasto. En la arquitectura invisible de 2026 se activa en Sagitario una comprensión profunda del karma como movimiento consciente y no como carga. El signo percibe que cada acción, palabra y decisión es una onda que viaja en el tiempo y regresa transformada. Esta conciencia no genera temor, sino poder creativo. Sagitario entiende que está escribiendo legado en tiempo real, y esa comprensión eleva cada gesto cotidiano a la categoría de acto épico. Vivir deja de ser reacción y se convierte en creación deliberada del propio mito. La noción de legado adquiere una forma más amplia que lo material o lo visible. Sagitario en 2026 siembra ideas, principios y estados de conciencia que continuarán expandiéndose más allá de su presencia inmediata. Hay una huella energética que permanece en los espacios recorridos, en las palabras compartidas y en los silencios sostenidos con verdad. El signo se vuelve consciente de que no todo impacto es inmediato y que algunas de sus mayores contribuciones germinan en planos invisibles antes de manifestarse. La relación con el servicio se transforma profundamente. Sagitario descubre que servir no significa sacrificarse ni disminuirse, sino poner la propia expansión al servicio de algo mayor. En este año, ayudar, enseñar, acompañar o inspirar no nace de la obligación, sino de la plenitud.
El signo comprende que cuanto más alineado está con su verdad, más naturalmente beneficia al conjunto. El servicio deja de ser esfuerzo y se vuelve consecuencia natural de vivir en coherencia. La intuición se refina hasta convertirse en percepción casi oracular. Sagitario no solo siente impulsos, sino que reconoce patrones, presiente desenlaces y capta el pulso oculto de las situaciones. En 2026, esta intuición no compite con la razón, sino que la guía. La mente aprende a escuchar señales sutiles, y el instinto se eleva a inteligencia superior. Esta fusión permite decisiones rápidas y certeras, incluso en escenarios complejos o cambiantes. También se produce una depuración de creencias. Sagitario, signo asociado a la fe y a los sistemas de sentido, se enfrenta a la sombra del dogma y la trasciende. En lugar de aferrarse a verdades rígidas, elige principios vivos, capaces de evolucionar. Esta flexibilidad espiritual evita la soberbia intelectual y abre espacio para una sabiduría más compasiva. En 2026, Sagitario no busca tener razón, sino comprender en profundidad. La compasión emerge como una fuerza inesperada dentro del fuego sagitariano. No es lástima ni condescendencia, sino una comprensión amplia de las luchas humanas. Al reconocer su propio recorrido, el signo desarrolla una empatía lúcida que no absorbe el dolor ajeno, pero lo honra. Esta compasión fortalece su liderazgo, porque quienes lo rodean se sienten vistos sin ser juzgados. El vínculo con la abundancia se redefine. Sagitario deja de asociarla únicamente con expansión externa y la reconoce como flujo interno. En 2026, la abundancia se manifiesta como oportunidades sincronizadas, recursos que aparecen en el momento justo y una sensación constante de respaldo invisible. Esta confianza en el flujo universal elimina la ansiedad por acumular y refuerza la certeza de que el movimiento correcto siempre atrae lo necesario. La relación con la vulnerabilidad también se transforma. Sagitario descubre que mostrarse auténtico, incluso en la imperfección, no debilita su imagen épica, sino que la humaniza y la vuelve más poderosa. En 2026, la vulnerabilidad se integra como parte del coraje. Reconocer límites, cansancio o dudas no apaga el fuego, lo vuelve más real y sostenible. En un nivel más sutil, Sagitario actúa como tejedor de destinos. Sus decisiones no solo afectan su propio camino, sino que entrelazan rutas ajenas de formas inesperadas. Encuentros fortuitos, palabras dichas al pasar y gestos aparentemente simples se convierten en puntos de inflexión para otros. El signo no siempre es consciente de este impacto, pero el universo registra cada cruce como parte de un diseño mayor. La relación con la libertad alcanza una madurez definitiva. Sagitario comprende que la libertad absoluta no existe sin responsabilidad interna. En 2026, la libertad deja de ser huida y se convierte en elección consciente. Elegir quedarse, comprometerse o sostener un proceso se vuelve tan libre como partir. Esta comprensión amplía el rango de acción del signo y le permite construir sin sentirse atrapado. Así, Sagitario continúa desplegando una epopeya que no se mide en gestas externas, sino en profundidad de conciencia. En 2026, el signo encarna al viajero sabio que avanza ligero, pero con raíces invisibles, al arquero que apunta lejos, pero conoce el valor del instante, al fuego que no consume, sino que ilumina caminos para sí y para otros. Su poder no se impone, se irradia, dejando una estela de sentido en cada horizonte atravesado. En el pulso más profundo de 2026 se revela en Sagitario una relación inédita con el vacío creativo. Allí donde antes podía surgir impaciencia frente a la ausencia de respuestas inmediatas, ahora aparece una confianza serena en los espacios de no saber. El signo comprende que el vacío no es carencia, sino matriz. En esos momentos donde nada parece definirse, se están gestando nuevas direcciones del destino. Sagitario aprende a habitar ese silencio fértil sin ansiedad, permitiendo que la visión emerja con mayor pureza y potencia. La conexión con los símbolos se intensifica. Sueños, señales, coincidencias y metáforas cotidianas adquieren un lenguaje claro. Sagitario se vuelve lector del universo simbólico, capaz de descifrar mensajes en lo aparentemente trivial. Esta alfabetización espiritual amplía su percepción del mundo y lo convierte en intérprete de realidades ocultas. En 2026, nada es completamente casual, y el signo sabe reconocer cuando el cosmos habla en susurros. El vínculo con la autoridad externa se redefine profundamente. Sagitario deja de buscar validación en figuras, sistemas o estructuras que no resuenan con su verdad interna.
Esta independencia no se expresa como rebeldía reactiva, sino como soberanía tranquila. El signo se convierte en su propio punto de referencia, estableciendo criterios internos sólidos desde los cuales interactúa con el mundo. En 2026, esta autonomía fortalece su presencia y le permite moverse con dignidad incluso en entornos desafiantes. La paciencia estratégica se consolida como una de sus mayores virtudes. Sagitario comprende que no todo crecimiento es visible de inmediato y que algunos procesos requieren maduración silenciosa. Esta paciencia no frena el movimiento, lo ordena. Saber cuándo esperar y cuándo actuar se vuelve un arte refinado, y esa maestría permite que cada impulso encuentre el momento exacto para desplegarse con máxima eficacia. La relación con la identidad colectiva también se transforma. Sagitario se reconoce como individuo singular, pero también como parte de una red mayor de conciencia. En 2026, esta comprensión disuelve la falsa dicotomía entre individualismo y pertenencia. El signo descubre que expandirse no implica aislarse, y que colaborar no significa diluirse. Esta integración le permite participar en proyectos colectivos sin perder su esencia, aportando visión sin imponerla. El sentido del humor, rasgo natural del signo, adquiere una dimensión sanadora. No es evasión ni superficialidad, sino una forma elevada de sabiduría que relativiza el drama sin negarlo. En momentos de tensión, Sagitario introduce ligereza consciente, recordando que la vida también se expande a través de la risa y la alegría compartida. En 2026, este humor se convierte en herramienta de resiliencia y conexión profunda. La relación con la disciplina se resignifica. Sagitario deja de verla como restricción y la reconoce como estructura al servicio de la libertad. En este ciclo, la constancia se vuelve aliada del fuego creativo, permitiendo que las grandes visiones encuentren forma concreta. Esta disciplina elegida, no impuesta, otorga estabilidad al movimiento expansivo del signo y evita la dispersión de energía. En planos más sutiles, Sagitario desarrolla una sensibilidad especial hacia los umbrales. Reconoce los momentos de transición, los instantes donde una etapa se disuelve y otra comienza a insinuarse. Esta capacidad de leer los finales antes de que se manifiesten plenamente permite despedidas conscientes y aperturas más fluidas. En 2026, el signo se convierte en guardián de los pasos intermedios, honrando los procesos de transformación sin forzarlos. La relación con el misterio de la vida se vuelve más íntima. Sagitario ya no busca conquistar el sentido último de la existencia, sino dialogar con él. Esta actitud reverente no reduce su fuerza, la eleva. El signo aprende que algunas verdades no se alcanzan por conquista, sino por sintonía. En 2026, esta humildad cósmica amplía su sabiduría y refina su poder. Así, la epopeya sagitariana continúa desplegándose en capas cada vez más profundas. No se trata solo de avanzar, inspirar o expandir, sino de hacerlo con una conciencia que honra el ritmo del universo. Sagitario en 2026 encarna al viajero que sabe detenerse, al visionario que escucha, al fuego que ilumina sin consumir. Su grandeza no reside en la velocidad ni en la conquista, sino en la capacidad de avanzar con sentido, sostener la fe en lo invisible y convertir cada paso en un acto de alineación con una verdad más vasta que el propio horizonte. En el entramado más sutil de 2026, Sagitario despierta una relación consciente con la verdad como frecuencia viva y no como concepto rígido. La verdad deja de ser una idea que se defiende y se convierte en una vibración que se encarna. El signo aprende que cuando la coherencia interna es absoluta, la realidad exterior responde sin resistencia. Esta alineación convierte la autenticidad en un poder silencioso capaz de disolver conflictos sin confrontación y de abrir caminos donde antes solo había fricción. La percepción del destino se expande hacia una noción de coautoría cósmica. Sagitario entiende que no camina solo ni está a merced de fuerzas externas, sino que participa activamente en el tejido del orden universal. Cada elección consciente dialoga con energías mayores que responden con sincronías precisas. En 2026, esta sensación de colaboración con el universo infunde una confianza profunda que elimina la sensación de lucha y transforma el esfuerzo en flujo. La relación con la energía vital se vuelve más refinada. Sagitario aprende a administrar su fuego, a encenderlo cuando es necesario y a conservarlo cuando el momento pide introspección. Esta gestión consciente evita el desgaste y permite sostener proyectos de largo aliento sin perder entusiasmo. El fuego deja de ser una llamarada intermitente y se convierte en una llama constante que ilumina el camino incluso en la oscuridad más prolongada.
En el plano de la percepción social, Sagitario desarrolla una habilidad especial para leer las dinámicas invisibles entre personas y grupos. No se deja engañar por apariencias ni discursos superficiales. En 2026, capta intenciones, tensiones y potenciales antes de que se manifiesten abiertamente. Esta lucidez relacional le permite moverse con elegancia en entornos complejos, evitando conflictos innecesarios y potenciando alianzas genuinas. La relación con la memoria ancestral se intensifica. Sagitario conecta con una sabiduría que no proviene solo de la experiencia individual, sino de linajes de buscadores, viajeros y visionarios que han transitado antes el mismo impulso de expansión. Esta resonancia otorga una sensación de continuidad y pertenencia a una historia mayor, fortaleciendo la identidad sin limitarla. En 2026, el signo se siente heredero y transmisor de una llama antigua que nunca se apaga. El concepto de propósito se libera de la presión de la grandeza externa. Sagitario comprende que el propósito no siempre se manifiesta en gestas visibles, sino en la fidelidad diaria a una dirección interna. Esta comprensión aligera el peso de las expectativas y permite que la misión se despliegue de forma orgánica. En 2026, vivir alineado se vuelve más importante que demostrar resultados, y esa elección paradójicamente amplifica el impacto real. La relación con la intuición corporal se fortalece. El cuerpo se convierte en un oráculo silencioso que advierte, confirma y guía. Sensaciones físicas, impulsos sutiles y respuestas espontáneas adquieren valor como lenguaje de la conciencia profunda. Sagitario aprende a escuchar estas señales sin racionalizarlas en exceso, integrando instinto y sabiduría en una sola corriente de acción. En un nivel energético elevado, Sagitario actúa como estabilizador del fuego colectivo. En tiempos de exaltación o miedo, su presencia introduce perspectiva y amplitud. No apaga la intensidad, la ordena. Esta capacidad de canalizar energía sin reprimirla lo convierte en referente natural en momentos de transición social o emocional. En 2026, el signo se vuelve punto de equilibrio entre expansión y contención. La relación con la creatividad espiritual se expande hacia nuevas formas de expresión. Sagitario no solo crea ideas, sino estados de conciencia. A través de su manera de vivir, de hablar y de decidir, abre espacios donde otros recuerdan posibilidades olvidadas. Esta creatividad no busca reconocimiento, opera como semilla que germina en silencio y transforma desde dentro. La noción de éxito espiritual se redefine como paz expansiva. No es ausencia de conflicto, sino capacidad de atravesarlo sin perder el centro. En 2026, Sagitario aprende que la verdadera victoria es sostener la visión incluso cuando el entorno no la refleja de inmediato. Esta paz activa no es resignación, sino una forma elevada de poder que no depende de circunstancias externas. Así, la travesía sagitariana continúa desplegándose en dimensiones cada vez más sutiles y profundas. El arquero ya no apunta solo hacia horizontes lejanos, sino que reconoce la vastedad en cada instante presente. Su poder no se mide por la velocidad ni por la conquista, sino por la capacidad de mantenerse fiel al fuego interno mientras el mundo cambia. En 2026, Sagitario encarna la expansión consciente, el movimiento con sentido y la certeza íntima de que cada paso, por pequeño que parezca, resuena en el orden infinito del cosmos.